Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. El siguiente relato no solo es una advertencia sobre las fuerzas invisibles que acechan en la sombra, sino también una poderosa lección sobre el peligro de subestimar las energías oscuras que pueden generarse a partir de la envidia o el odio. Estas fuerzas, desatadas por aquellos que nos desean el mal, pueden infiltrarse en nuestras vidas de manera insidiosa y devastadora, como es el caso de la siguiente historia. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Esta historia ocurrió hace años, cuando mi madre aún vivía y yo era más joven. En ese tiempo ella tenía un local en un mercado, donde puso una fonda de comida que se llamaba El Buen Sabor. Nuestro pequeño local era muy socorrido por las personas que llegaban a probar la sazón de mi mamá y mi tía María. Yo las ayudaba cada que llegaba de la escuela y cuando había más comensales. Trabajábamos sin descanso, atendiendo a los clientes que llenaban las mesas con risas y el bullicio de las conversaciones. Esos eran días normales, pero uno de esos días, las cosas tomaron un sentido muy extraño. A media mañana, mamá anunció que debía ir a la central de abastos a buscar implementos y comida para preparar. No se preocupen, dijo con una sonrisa. En un par de horas regreso. Pero no fue así. Las horas pasaron y no regresaba. La preocupación comenzó a invadirnos. Ese día la fonda había estado extrañamente vacía, a pesar de ser un día concurrido en el mercado. Apenas unos pocos clientes se habían acercado a probar nuestras comidas corridas, que era lo más buscado. Un silencio inusual reinaba en el local, solo roto por el crujir del aceite en la sartén y el ocasional tintineo de los platos. De pronto, un estruendo ensordecedor rompió la quietud. Unos platos se habían roto en el suelo, sin que nadie los hubiera tocado. Mi tía María, mujer supersticiosa por naturaleza, se santiguó y murmuró oraciones en voz baja. Los sucesos extraños no terminaron ahí. Los vasos se caían de las repisas, ollas se volcaban sobre la estufa y objetos volaban por el aire como si una fuerza invisible los impulsara. El clímax llegó cuando la flama de una hornilla se alzó por el aire y la imagen de San Martín Caballero, que presidía el local desde hace años, cayó de su pedestal, hecha añicos, así como sus veladoras y flores que mi mamá siempre le tenía. El terror nos invadió. La tía María, convencida de que la fonda estaba siendo acosada por malas vibras, corrió a comprar sahumerios y limpió el lugar con agua bendita. Yo por mi parte me sentía cada vez más inquieta, sin comprender nada de lo que pasaba, y era espeluznante. Tanto mi madre como mi tía habían crecido en una ranchería de Veracruz y tenían esas creencias muy arraigadas. Cuando ocurrían esas cosas, tenían esa clase de soluciones. Pero esto iba más allá que simple mala suerte o no haber podido vender algo. Pasaron los minutos y mamá regresó. Su rostro pálido y su mirada cansada me alertaron de inmediato. Se quejaba de un fuerte dolor de cabeza y de una extraña sensación de malestar. «Es solo un mal aire», dijo con voz débil, tratando de restarle importancia al asunto. Sin embargo, no pude evitar sentir escalofríos por la espalda. La coincidencia de los eventos extraños con la enfermedad de mi mamá era demasiado evidente. Cerramos la fonda temprano y regresamos a casa, donde mi madre se recostó a descansar, mientras mi tía le preparaba más hierbas para curarla de los malos aires. Esa noche, mientras observaba a mi madre dormir, una mezcla de miedo y tristeza me invadió. El mal aire no solo había afectado la fonda, sino que también había enfermado a la mujer que más amo en el mundo.
No sabía qué hacer ni cómo ayudarla. Solo podía esperar que, al amanecer, las malas vibras se disiparan y la salud de mi madre regresara. En el fondo de mi corazón rogaba por una solución, por una manera de proteger a mi familia de esos aires malos e invisibles que acechaban de forma misteriosa nuestras vidas. Esa misma noche todo transcurría en un silencio inquietante, solo roto por el suave ronquido de mi madre, dormida a mi lado. Un presentimiento oscuro me carcomía el alma, como si una sombra invisible estuviera cerca de nosotras. En el cuarto y el ambiente de pronto se tornó muy frío. De pronto, un gemido ahogado me despertó. Mi madre se incorporó en la cama, sus ojos abiertos como platos y una expresión de terror en su rostro. «Mi madre me llama», susurró con voz temblorosa. «Tengo que ir con ella», decía una y otra vez. Mi corazón se llenó de congoja. La abuela había partido de esta vida hace años. ¿Cómo podía estar llamándola? Intenté calmarla, explicarle que era solo un sueño, pero sus palabras eran muy insistentes y extrañas, como un mal presagio. Sin más preámbulos, mamá salió de la casa. Caminó sin detenerse, envuelta en la oscuridad de la noche. La seguí de cerca, presa del miedo y la confusión. Caminaba en dirección al parque cercano, murmurando palabras incoherentes, como si estuviera en trance. Intenté detenerla muchas veces, pero era muy obstinada. Siempre hacía su santa voluntad y esta no era la excepción. Pero presentía que algo andaba mal, muy mal. Al llegar al parque cercano, que estaba a unas cuadras de la casa, se sentó en una de las bancas y comenzó a girar su cuerpo en círculos sobre su tronco. Sus ojos estaban perdidos en un vacío invisible. Yo la observaba desde una banca frente a ella, sin atreverme a interrumpir su extraño ritual. Tenía miedo de verdad, y no sabía si mi madre se había vuelto loca. No sé en qué momento me levanté de la banca para respirar un poco el aire fresco y despejar mi mente. Caminé sin alejarme demasiado. Quería un cigarrillo y de repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Mamá se había desplomado en el suelo, luchando contra una fuerza invisible que la aprisionaba. Algo la sujetaba de las piernas y corría hacia ella, pero al llegar a su lado, una imagen escalofriante me heló la sangre. Era una sombra oscura, una entidad que parecía absorber la luz a su alrededor. Se aferraba a sus piernas, arrastrándola hacia la laguna artificial que estaba a unos metros. Sus ojos eran dos luces rojas que brillaban con una intensidad que daba mucho miedo y me dejaban paralizada. Estos ojos me miraron con una fiereza indescriptible y casi me desmayo ahí. Pero al escuchar a mi madre pedir ayuda, corrí sin importarme lo que me sucediera, con tal de defenderla. Ya para ese momento el pavor me impedía pensar con claridad. Grité con todas mis fuerzas, pidiendo ayuda a cualquiera que pudiera escucharme. La escena era aterradora, surrealista. Mi madre, indefensa ante la criatura de las sombras, se deslizaba hacia la oscuridad de la laguna con movimientos frenéticos para intentar liberarse del agarre de esa cosa. En ese instante, algo dentro de mí se reveló. No podía permitir que eso se llevara a mi madre. Con un grito de ira, me abalancé sobre la sombra, golpeándola con todas mis fuerzas, pero mis manos traspasaban la bruma densa de la que estaba formada. Aferrándome a mi fe y mis propias fuerzas, me lancé al piso para sujetar a mi madre y gritando desesperadamente el nombre del santo al que le rezaba. Cerré los ojos y recé con toda la fuerza de mi ser, invocando cualquier poder celestial que pudiera escucharme. Cuando volví a abrir los ojos, vi un milagro ante mí. Mi madre, liberada de las garras de la sombra, se arrastraba con facilidad hacia mí, suplicante que la sacara de ese lugar y la llevara a casa. Sin pensarlo dos veces, le ayudé a levantarse y huimos de regreso a casa. Al estar en la casa, estábamos verdaderamente asustadas e incrédulas de todo lo que había pasado.
Miraba a través de la ventana y buscaba erróneamente encontrar esa horrenda sombra. Pero solo había soledad, y las farolas de los postes parpadeaban misteriosamente. Pero percibía que había algo más ahí, vigilándonos, desde las penumbras de los árboles. Así pasamos la noche en vela, rezando y encendiendo veladoras en un altar improvisado dedicado a la Virgen, rogando por protección y consuelo. Pero incluso en la seguridad de nuestro hogar, el horror de lo que habíamos presenciado nos acechaba en cada sombra y ruido de la calle que podíamos escuchar. De algún modo esperábamos que algo aconteciera. Cuando finalmente amaneció, la llegada de mi tía me alentó un poco y le conté lo sucedido. En ese momento no sabíamos qué hacer, pero lo sucedido había dejado una marca indeleble en mi madre. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, consumida por una enfermedad inexplicable y devastadora. Cada día veía cómo mi madre luchaba contra el dolor y la debilidad, y sabía en lo más profundo de mi ser que era el resultado del terror que había experimentado desde aquella noche en el parque. A partir de ahí mi madre no volvió a ser la misma. Una enfermedad inexplicable la consumió poco a poco, robándole la salud, la belleza y la alegría de vivir. Al principio solo era una leve debilidad, una pérdida de apetito inexplicable. Pero con el paso de los días, su estado empeoró drásticamente. Adelgazaba a pasos agigantados. Su piel se tornaba pálida y sus ojos brillaban con una fiebre desconocida. El cabello, que antes era una cascada de color castaño, se le caía a puñados sobre sus débiles hombros. Las pesadillas le atormentaban sin descanso. Gritaba en sueños, murmurando palabras incoherentes sobre sombras y criaturas oscuras, y que la abuela se la quería llevar con ella. Eventualmente acudimos a médicos y especialistas, pero ninguno pudo encontrar la causa de su sufrimiento. Los análisis arrojaban resultados normales, sin rastro de enfermedad alguna. La desesperación se apoderaba de mi corazón mientras observaba cómo mi madre se marchitaba cada día más, sintiéndome impotente al no poder detener su sufrimiento. Una tarde, al regresar a casa después de trabajar en la fonda, me encontré con una escena que jamás olvidaré. Mi madre yacía en el suelo de su habitación, bañada en un charco de su propia sangre. Su cuerpo, antes robusto y fuerte, se había reducido a una piel pálida y huesos frágiles. Pero lo que más me aterró fue su rostro. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban abiertos y vacíos, con una negrura antinatural que me heló la sangre. Gusanos de mosca pululaban por su piel, atraídos por la putrefacción que se extendía por su cuerpo. En ese momento la realidad se desdibujó ante mis ojos. La enfermedad de mi madre había llegado a un punto irreversible, y el dolor me consumía por completo. Con la ayuda de mi tía María, la trasladamos a su habitación, donde tomamos una decisión desesperada. Buscaríamos ayuda por cualquier medio, sin importar lo que costara. Sabíamos que era una carrera contra el tiempo y que la vida de ella pendía de un hilo. Con el corazón lleno de esperanza y la determinación grabada en nuestras almas, emprendimos una búsqueda incansable de una cura para la misteriosa enfermedad que consumía a mi madre. Recorrimos pueblos, consultando con curanderos, chamanes y cualquier persona que pudiera ofrecernos una esperanza. No importaba la creencia o la práctica, solo queríamos salvar a mi madre. Tras días de búsqueda infructuosa, un rumor llegó a nuestros oídos. Se hablaba de una curandera de un pueblo lejano, al pie de un cerro, que poseía poderes para sanar enfermedades inexplicables. Con la esperanza renovada, mi tía María y yo emprendimos un viaje hacia ese lugar remoto. El camino era largo y tortuoso, pero la determinación que nos impulsaba era más fuerte que cualquier obstáculo. Así tardamos un par de días en llegar al pueblo. Era una comunidad de pastores muy metida en el cerro y cercano a un pueblo mágico. Al preguntar, nos dirigimos a la humilde morada de la curandera, la cual era muy conocida en aquellos lugares.
Después de que nos llevaran en una pick-up con mi mamá en una camilla en la parte trasera, llegamos a donde vivía la mujer, en un jacal de adobes, rodeado de un huerto frondoso y envuelto con una mezcla de magia y misticismo que era notable. Miramos a un grupo de personas que esperaba pacientemente su turno para ser atendidas, cada una con sus propias aflicciones y dolores. Observé con detenimiento a los que salían de la casita. Todos tenían un rostro distinto, más sereno, más aliviado. La esperanza me invadió y pensaba que tal vez esta curandera sí podría ayudar a mi madre. Finalmente llegó nuestro turno. Entramos en la pequeña vivienda, donde nos recibió una mujer de físico frágil, de mirada penetrante y cabello recogido en una trenza grisácea. Su rostro, curtido por el sol y la experiencia, irradiaba una sabiduría ancestral. Sin necesidad de que le dijéramos nada, la curandera examinó a mi madre con una mirada profunda y comprensiva. Sé lo que tiene, dijo con voz serena. Un soplo del diablo, un mal aire de monte impuesto por un enemigo, una brujería muy fuerte y hay que sacársela, porque está a nada de morir. Mis palabras se ahogaron en un nudo de terror. La brujería, una fuerza oscura que siempre había creído solo existía en las leyendas. La curandera no me dejó hundirme en la desesperación. No te preocupes, mija, yo puedo curarla, pero será un tratamiento largo y difícil, me dijo con una sonrisa en el rostro que me hizo un efecto tranquilizante. Así comenzó el proceso de sanación. La curandera nos guió a través de rituales esotéricos, utilizando hierbas medicinales, amuletos y oraciones antiguas. El ambiente en la casita era denso, cargado de una energía que nos erizaba los pelos. Pero en el momento que nos pide sostenerla con fuerza, encendió unos carbones en un anafre y tomó uno de estos muy candente. Con el humo comenzó a hacer una especie de señales en el aire y finalmente la densa humareda formó algo difuso, una sombra que se arrastraba por el piso de la casa, y eso me aterrorizó. Ver a mi madre luchar contra la sombra que la consumía fue una experiencia aterradora y desgarradora. Cuando la curandera comenzó la parte más difícil de su curación, estaba observando cada movimiento con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de esperanza. Vi cómo la sombra tomaba forma, emergiendo del humo del anafre como una presencia oscura y siniestra. Mi madre gemía de dolor mientras la sombra parecía arrastrarse fuera de su cuerpo, retorciéndose como una serpiente negra y viscosa. La curandera actuó con una determinación implacable. Roció a mi madre con alcohol y prendió fuego para purificarla del mal. Vi cómo el fuego consumía la sombra, cómo luchaba por mantenerse, pero la curandera no se detuvo. Siguió adelante, sobándola con piedras y hierbas mientras el fuego ardía a su alrededor. Finalmente la negrura comenzó a desvanecerse, consumida por las llamas hasta convertirse en cenizas. Vi cómo la curandera las recogía en un balde y las tapaba, como si estuviera encerrando el mal para siempre. Después de eso, comenzó el proceso de curación. La curandera frotaba a mi mamá con fuerza, como si estuviera lavando su alma de toda la oscuridad que la había invadido. Y mientras lo hacía, vi cómo el color volvía a las mejillas y su semblante se iluminaba con una nueva energía. Fue un momento de asombro y gratitud. Habíamos logrado salvarla de la sombra que la acechaba, gracias a la valentía y la sabiduría de aquella buena mujer. Antes de salir de su casa agradecidas, nos dijo que había que seguir el tratamiento y que eso que le sacó era parte de un trabajo negro que supuestamente se le devolvería a quien lo había hecho. Por eso había guardado las cenizas. Yo no entendía nada de lo que decía, pero nos regresamos esa misma tarde a nuestra casa. Luego de varios días, mi mamá recuperó su semblante y su fuerza. Quería trabajar y quería que todo fuera bien. Teníamos la duda de quién le había hecho daño, y lo descubrimos después cuando una tarde, una conocida nos dijo que una mujer con quien tenía rencillas mi mamá por el local del mercado había muerto en su casa.
víctima de un incendio. Pero lo que nos dejó con esa idea es que la vecina afirmaba que, de un tiempo a la fecha, esa mujer y su casa estaba invadida por algo negro, por una sombra que no la dejaba y que por eso murió. Nunca supimos realmente qué sucedió, y si todo eso era cierto, pero continuamos nuestra vida y prosperamos. Pero el recuerdo de cómo a mi madre la embrujaron y cómo esa sombra casi la mata es algo que nunca vamos a poder olvidar. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.